Número 23, vamos a leer versículo número 34. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, por todos es muy conocido estos versículos que acabamos de leer. Estamos ante lo que muchos profetas del Antiguo Testamento habían suplicado, voy a decirlo, voy a usar esa expresión, habían de alguna manera dado su profecía en cuanto a este pasaje de la Escritura. Podríamos mencionar que Isaías mismo declaraba que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo apuntaba para el hecho de que Jesús había de entregar su vida en rescate de toda esta humanidad. Pero es interesante notar, antes de ubicarnos en este pasaje y en el contexto de la crucifixión específicamente de Jesús, es cuando en ese momento cobra mucho valor lo que Jesús ha hecho horas previas a este momento de la crucifixión. Podríamos mencionar horas antes de que Jesús ha de padecer, ser flagelado, ser crucificado. Encontramos detalles interesantes, como Él declarar a todas las personas que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Ha reunido a sus discípulos también, como si esto fuera poco. Él sabía que uno de sus discípulos le había de entregar por cierta cantidad de monedas. Otro de ellos le había jurado que iba a estar siempre con él en los momentos más difíciles. No obstante, a la hora de la necesidad de que el Señor fuese consolado, de las personas que él había hecho cantidad de bienes, esas personas le dieron la espalda. Es interesante también notar que aunque el Señor sabía todos esos elementos y había dado el mejor sermón que ningún ser humano podía dar en la actualidad, como lo fue el Sermón del Monte, y esas palabras llegaron a calar tanto en los judíos que precisamente por lo que él declaraba es que las personas buscaban piedras para apedrearlo. Y es ahí donde las personas se hacen de un autojuicio, de prejuicios, voy a decirlo, como para poder declarar este acontecimiento específicamente. Si todas las profecías, si profetas menores anunciaban esta realidad, que el Señor había de ser crucificado, entonces cobra tanto valor las palabras que nosotros encontramos dentro de esa crucifixión. Déjeme ubicarlo todavía un poquito más. Reúne el Señor a sus discípulos y Él está dispuesto a tomar la forma del esclavo de la época, del siervo más vil. Ni los esclavos judíos tenían la obligación de hacerlo, sino solamente los esclavos gentiles, como era el lavar los pies a sus discípulos. La persona que invitaba a esa cena, era el responsable de poner una persona que estuviera a cargo. Recuerde que las calles en Palestina eran polvorientas. El Señor de alguna manera se identificó tomando la forma de siervo
a tal punto que toma el lebrillo, tomando una toalla, tomando cierta cantidad de agua, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y nos enseña ahí el tema del perdón y no satisfaciendo lo que en realidad era. Él tenía la naturaleza humana, pero también era Dios. ¿Estamos acá? Entonces es ahí, hermanos, donde cobra tanto valor el por qué las palabras que Jesús pronunció dentro del Calvario, dentro de su crucifixión. Encontramos detalles interesantes y quiero declarar algo específicamente. Si Dios vino a esta tierra, como lo han dicho muchas personas ya, era porque Él tenía una razón, una misión específica. Dentro de esa misión se dio la oportunidad de multiplicar panes, multiplicar peces y darle de comer a más de 5,000 personas. Dentro de ese contexto también podemos mencionar 10 leprosos que han sido sanados. Él ha dado vista a cantidad de ciegos que se le han presentado. Él ha hecho muchas cosas de valor en cuanto a que las personas puedan ver que realmente este hombre era el Hijo de Dios. Y como lo va a declarar el centurión romano, que era el responsable de ver específicamente que Jesús había muerto desde el madero, es ahí donde él dice estas palabras muy conocidas: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para nosotros, hermanos, declarar que Jesús es el Hijo de Dios es muy fácil. De hecho, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero qué palabras, qué enseñanzas nosotros podemos recapitular que el Señor menciona. El tiempo creo que me da para que nosotros analicemos cada una de las frases que el Señor pronunció desde el Calvario. ¿Están acá? Primer frase, lo leíamos, Evangelio de Lucas, véalo conmigo. Después que el Señor ha sido interrogado por todas las, voy a decirlo, necesidades, autoridades de la época, el Señor ha sido castigado. Corona de espinas, eligieron a un ladrón en vez de elegirlo a él. Usted conoce la historia, no me voy a detener mucho en eso. Ya a estas alturas del pasaje que hemos leído, el Señor ya está en la cruz. Es en el momento cuando ha de cumplirse toda una profecía. Es el momento preciso cuando nosotros podemos estar en la élite de la agonía. Es ahí cuando el Señor pronuncia estas palabras que ahora yo quiero mencionarles a ustedes y que podemos nosotros aprender de ellas. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, primer palabra o primer frase. Jesús decía: Padre, están acá, ¿verdad, hermanos? Abra su Biblia, ayúdeme a leerlo entonces, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Primer frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno ve la primera frase que Jesús pronunció ya en el momento de estar crucificado, acaban de levantar el madero, acaban de clavarle las manos y los pies. Es en ese preciso momento donde el Señor está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es en el momento cuando más han tardado en clavar sus manos en el madero, que las personas que estaban ahí, entre ellos fariseos, entre ellos personas que solamente se dedicaban a ir a la fiesta de los tabernáculos, es ahí donde las personas decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Antes de ser crucificado, las personas lo han vendado y le han dicho: profetiza, ¿quién es el que te pegó? Vamos. Se estaban burlando de él. Pero todavía no comprendo el valor de la primera frase de Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno preguntará: ¿quién no sabía lo que hacían? Si eran 5,000 personas mínimo que el Señor entregó un beneficio, ¿dónde están aquellas personas que de alguna manera recibieron una sanidad de parte del Maestro? ¿No sabían en realidad lo que hacían? No sabían. No quiero que usted piense mal, no estoy yendo en contra de la palabra que Dios está dando desde el Calvario.
Él está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el perdón, permítame decirlo, en su máxima expresión. Como un Dios en el Sermón del Monte había dicho que debíamos perdonar hasta 70 veces 7, que debíamos perdonar. Si esta humanidad, si en ese momento el judaísmo lo que tenía era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y usted no podía arremeter contra una persona y esa persona podía hacer lo que se le antojara. Pero esa era lo que tenía en ese momento la humanidad. Y es cuando Dios aparece diciendo esta frase desde el Calvario: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En realidad los judíos, los contemporáneos de este contexto, de esta época, en realidad no sabían lo que hacían. Sí sabían. Lo que pasa es que Dios está intercediendo ante su Padre Celestial diciéndoles: Padre, perdónalos, perdónalos. Jesús está intercediendo no por ellos, no está intercediendo no solamente por las personas que están debajo de esa cruz en el Calvario, está intercediendo por toda una humanidad. Está intercediendo ante el Padre. La injusticia humana es así. El Señor va a llevar en este momento esta primera frase a su máxima expresión. Si Él había hablado del perdón, tenía que demostrar que aunque le gritaban, que aunque le decían: sálvate a ti mismo, tú no te puedes salvar, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Por qué en ese momento todas las personas le estaban gritando? Las personas que Él había recibido favores no estaban ahí ni para decirle: Señor Jesús, aquí estamos. Ningún evangelio narra el acontecimiento de las personas que fueron beneficiadas por Jesús, que están viendo. Ninguno de ellos. ¿Dónde están las personas que de alguna manera recibieron milagros de parte de Dios? El ser humano ha demostrado por años que aunque saben el bien y el mal, siempre se apartan de Dios con la excusa de no saber lo que hacen. Por eso el Señor está diciendo: Padre, perdónalos. Dos cosas quiero mencionar en esta primera frase. La primera de ellas es: si Dios hablaba que había que perdonar, Él mismo lo ha demostrado lavando los pies a sus discípulos, porque uno de ellos lo iba a entregar, porque otro lo va a negar. Y para Él no había, ¿qué le digo?, momento de dificultad, sino cumplir el propósito de Él. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta primera frase? Que Él está dispuesto a perdonar a todas las personas que vienen a Él. Que Él está dispuesto a perdonar al más vil pecador. Padre, perdónalos. Es la misma frase que Esteban va a recapitular de el Maestro Jesús cuando está a punto de ser apedreado, y que por cierto con el consentimiento de Saulo. Es la misma frase que Esteban va a decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Verdaderamente esta humanidad no sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Lo que pasa es que el Señor quiere demostrar que está intercediendo ante su Padre, y que el Señor no pone etiquetas, y que está dispuesto a perdonar a todo aquel que se presenta como el que Él elige el camino de salvación. Padre, perdónalos. Es en su máxima expresión. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos aprender de esta frase de Jesús en el Calvario, no solamente es el que Él está demostrando el perdón, que no solamente Él habla por hablar, que no solamente Él decía que había que perdonar, Él mismo está perdonando a toda esta humanidad. Nosotros teníamos, hermanos, éramos los más dignos de conmiseración sobre esta tierra, decía Pablo. Somos los más dignos sinvergüenzas. Y no se agache, que es con usted. Éramos los más pícaros, pero eso era antes. Cuando apareció el Hijo de Dios, nos dio vida y vida en abundancia. Padre, perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen. La humanidad sí sabe lo que hace. La humanidad sabe que esto de las fiestas de fin de año solo es pasajero, pero la salvación es para toda una eternidad. La gente sabe que tienen que coronar a una reina. Mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores, siempre. No una vez, no un año, es siempre.
Por eso ahora Él dice, perdónalos. No saben lo que hacen. Pero no estoy predicando como yendo en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, lo que estoy afirmando es que el Señor decía esa frase porque intercedía por usted. Él ya sabía qué pecados usted iba a cometer. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para salvación. Yo creo en una elección incondicional, creo en la predestinación, que Dios desde el vientre de nuestra madre nos eligió como sumos sacerdotes, como príncipes y princesas del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está sufriendo. Era la muerte más dolorosa de la época, pero es ahí donde las personas están haciendo escarnio de Él. Pero a Él no le afecta, al contrario, Él sigue teniendo palabras de misericordia, intercediendo ante su Padre. Padre, perdónalos. La gente no tenía excusa. Quiero terminar esa frase diciendo lo siguiente: no había dado testimonio cuando Él se presentó allá en el inicio del Evangelio con Juan el Bautista a ser bautizado. Por cierto, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. No obstante, el Señor va a obedecer toda la Escritura. Y es en ese momento donde, después de bautizarse, Juan el Bautista como que no quería, y el Señor le dice, así es necesario que hagamos. Pero de repente, cuando Él cumple esa profecía o ese propósito, en ese preciso momento hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces Jesús está intercediendo ante su Padre en el Calvario, diciendo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Sí sabía lo que hacían, pero no veo una muestra tan grande de gratitud, de amor de nuestro Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos, hermanos, la salvación. Ninguno de los que estamos acá podemos decir: no, es que yo fui salvo y desde que yo fui salvo yo nunca he pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Si usted ve el pecado de otros, pues está bien, gócese, no critique, vea su pecado primeramente y alístese, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero el pecado es algo individual, no es algo que nosotros debemos estar viéndolo y a ver ahí quién peca. No se trata de eso, se trata de que Dios vino a perdonarnos a cada uno de nosotros. Se trata de que Dios tiene el propósito del perdón. Quiero cerrar esta primera frase diciendo lo que dice Habacuc. Él decía: cuando Cristo toma los pecados, los arroja a lo más profundo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. Dios no es como nosotros. Nosotros recordamos lo que fulanita hizo, pero Dios lo arrojó a lo más profundo de la mar. Él ya perdonó tu falta, Él ya perdonó tu pecado. ¿Están acá, iglesia? Segunda frase, veámoslo, versículo 43. ¿Está conmigo, verdad? Léalo fuerte, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda frase que nosotros encontramos en el Calvario. Primero, perdónalos, no saben lo que hacen. Segundo, empiezan a hablar dos personajes que están clavados también en otra cruz, y eran las famosas personas con las cuales se identificaban precisamente esta muerte de crucificar a los malhechores, a los ladrones, las personas que tenían cantidad de maldad de la época. Los crucificaron. Pero vino uno de ellos, se atrevió a decir y a injuriar contra el Señor Jesús. El otro ladrón pronunció y dijo esto, versículo 42, a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Veamos algo, extraigamos algo en este momento. ¿Qué es lo que tenía este? ¿Cuál fue su carta como para poder creer que este era el Hijo de Dios? Primero, que todo se ha oscurecido. Recuerde eso. Todo se ha oscurecido. Es en este preciso momento donde muchas personas le están injuriando. Quizás hay algunos pocos, pero muy lejos, llorando al ver la cruz del Maestro y cómo éste está sangrando. Pero la mayoría, el común denominador, incluyendo fariseos, saduceos, están riéndose de Jesús, están burlándose, están al pie de la cruz. Los soldados también repartiendo sus vestidos, sus despojos, dice la Escritura. No tenía mucha referencia como para poder creer. Toda su vida se le había tirado en robar, en la maldad, en el pecado, en el deleite, en los carnavales, en todo eso. No tenía mucha referencia. Pero cuando oyó que este otro ladrón estaba injuriando contra el Maestro, le dice estas palabras: ¿y tú qué tienes? A la verdad nosotros hemos hecho mal, nosotros hemos robado, pero este hombre que está acá, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y le dice estas palabras que acabamos de leer. Y dijo Jesús, versículo 42, y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Él no le está diciendo en este momento: yo creo. Simplemente le está diciendo: acuérdate de mí cuando tú vengas. Está hablando de un reino. ¿Quién le dijo que había reino? ¿Quién le dijo que te merecías la salvación? ¿Quién le dijo a este que se merecía la salvación? En la Biblia encontramos cantidad de personas que toda su vida se la tiraron mal. Algunos reyes, Manasés, se dice que Manasés mató al profeta Isaías y lo cortó en pedazos, se dice. Pero al final de sus días, Manasés buscó a Dios y Dios lo perdonó. Oiga, todavía no comprendo el amor de Dios en esta segunda frase. Esos habían hecho mal, toda su vida se la habían tirado mal. Pero cuando uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor no tiene palabras, ¿qué le digo?, de prejuicio. No tiene palabras de pegarle una bofetada, no podía. Pero le dice esta segunda frase: de cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, hoy. Por eso, hermano, si usted hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios ha predestinado para salvación. Tal vez las personas dirán: pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Gracias a Dios no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Él puede perdonarte. Como yo le decía, y creo que ya le he contado hace años, cuando yo estaba en la universidad, de una señorita que cada vez yo la veía llorando en la biblioteca. Yo le decía: ¿qué te pasa? Hasta que en una tercera, cuarta oportunidad ella me dijo: es que no sabes lo que yo tengo. ¿Y qué tenés? Yo he dado muerte a 4 vidas, he abortado 4 hijos, me decía ella, porque mis padres no aceptan esa realidad. Entonces los 4 lo he tenido que matar. ¿Será que Dios me puede perdonar? Dios puede perdonar al más vil pecador. Como yo le decía a esa persona hace años, si perdonó cualquier cosa que este mundo pueda dar, Dios está dispuesto a perdonarte. Así lo mismo, ¿quién dice que este ladrón merecía la salvación? Vaya, pongámonos en tela de juicio. ¿Quién dice que este ladrón merecía la salvación? No la merecía. Se trata de obras, se trata de penitencias, tampoco, mucho menos. Se trata de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Se trata de que Dios no anda viendo ahí: este me falló, este no me falló. Se trata de que Dios es fiel y justo para perdonar al más vil pecador. Hoy le dice, no después, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le dijo que había reino? Él había creído nada más. Como aquel testimonio, hermano, que nosotros podemos dar. De lo que él se agarró era de lo que las personas estaban injuriándole a él y cómo él se había mantenido en el tema del perdón.
Solo eso, solo esa referencia tenía como para poder aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Es en ese momento donde nosotros podemos recapitular detalles interesantes, como lo que menciona en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Allí dentro de la cárcel cantaban al Señor, cantaban a su Dios. De repente se vino un terremoto que sacudió los cimientos, dice el libro de los Hechos, de la cárcel. O sea, no las paredes, no solo las paredes cayeron, los cimientos. Pero cuando pasa aquel asunto, cuando todo el polvo se ha quitado, aquel dijo que en ese momento el carcelero tenía que pagar con su propia vida, a quitarse la vida iba. Cuando Pablo le grita: hombre, ¿qué haces? Todos estamos acá. ¿Quién dijo que ese carcelero merecía la salvación? ¿Quién dice? Pero es en ese momento cuando Pablo intercede y le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Y aquel no tiene otras palabras, sino solamente decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Señores, lo que ustedes tienen todavía no lo comprendo. Los azotamos y ustedes estaban cantando. Les seguimos pegando y ustedes estaban cantando. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le digo. Lo mismo, hermano, lo mismo. Usted ahora en esta mañana está bien sentadito, y hay veces nos damos a la tarea de andar juzgando a otra persona. Júzguese a usted mismo, porque Dios no está juzgando a nadie en esta mañana. Dios tiene perdón para el más vil pecador. Podría seguir recapitulando otras personas que están en este libro sagrado, pero es más que suficiente con la frase que nosotros encontramos en el Calvario: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigamos con la siguiente frase. Esa la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Véalo conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículo 26. Está registrada por Juan el Bautista, donde dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: está en la cruz, recuerde esto, está sufriendo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿De qué nos habla esta tercera frase? Ya le dije, son pocas las personas que están en una representación buena ante los pies de esa cruz. Y una de las pocas personas son estas. Entre ellas está la madre de Jesús, María, y también está el discípulo amado. Muchos dicen que es Juan el Bautista. Yo no me atrevo a decir qué persona puede ser, solo dice la Escritura: el discípulo amado. Si lo mantenemos como el discípulo amado, lo único que puedo decir en esta tercera frase es que el Señor se preocupó antes nuevamente de recuperar su trono de gloria. Él dejó ordenada su familia. Hasta en eso se nota que debemos ser buenos hijos de Dios, que tenemos una familia por el cual nosotros abogar. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que están acá no tuvieron pleitos antes de entrar a este culto? ¿Cuántos de los que están acá? El Señor ahora en esta tercera frase nos dice: mujer, he ahí tu hijo. Y aquí Juan, discípulo amado, recíbela. ¿Y qué dice? La recibió en su casa. Él estaba dispuesto a dejar ordenado todo. Oiga, pero si está agonizando, si ha habido mucha pérdida de sangre, los clavos están vapuleando la sangre de Jesús, sus venas, y todavía hay tiempo como para ordenar lo que hay que ordenar. Sí, debe de notarse donde quiera que vayamos que somos hijos de Dios. No podemos decir amén, aleluya, y estar cantando con nuestras manos en alto aquí y allá afuera estar diciendo malas palabras, y allá afuera estar hablando mal de su prójimo, y aquí lo saluda y bienvenido, qué bueno verle, y le da un beso, pero allá afuera
estar hablando en contra de él. Cuidado con eso. Dios estaba dispuesto a dejar ordenado a tal punto que él dijo esa tercera frase. Las frases que siguen son las frases que ya están en una agonía extrema. Por eso tengo que ir rápido. Vamos a la cuarta frase. Vámonos a Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos en la cuarta frase. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice el maestro la cuarta frase desde la cruz: ¿por qué me has desamparado? Es en el momento donde Dios recordó la agonía de Getsemaní, donde le está diciendo a sus discípulos: orad conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y los discípulos se dormían, lo dejaban solo. O en ese preciso momento el Señor empieza a orar. De pronto se levanta nuevamente y se sentía en angustia y vuelve a sacudir a sus discípulos porque estaban dormidos. Mi alma está angustiada hasta la muerte, oren conmigo. Y los discípulos se volvieron a dormir. El Señor nuevamente va delante de su Padre a clamar y le dice estas palabras: Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad reaccionando, sino tu voluntad. Él sabía el objetivo predominante por el cual él había venido a esta tierra. Él no había venido a turistear. Él no había venido solo a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Él había venido a entregar su vida por usted, por usted, por usted, por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y por eso ahora la cuarta frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va a haber un momento en el cual él definitivamente va a sentir que su padre le va a abandonar. Y por eso ahora está gritando, está exclamando: ¿por qué me has desamparado? Es algo así cuando en la vida espiritual usted está buscando de Dios. Usted está buscando de Dios, pero no hay respuesta para su solución, para su problema, para su angustia. Es algo así como cuando usted le está pidiendo algo al Señor, pero Dios no contesta. Y usted siente que Dios no está con usted, ni adelante ni detrás de usted. Pero quiero decirle algo: que en los momentos de silencio es cuando Dios más está obrando en el corazón del ser humano. Porque es en este momento que Él no va a dejar de sentir el apoyo de su Padre. Cuando el velo del templo se va a rasgar, cuando Él va a llegar a su máxima expresión con la comunión de su Padre Celestial. Por eso ahora él podía decir desde la cruz: ¿por qué me has desamparado? Eso me hace pensar, hermanos, que en la vida cristiana sufriremos momentos de desilusiones del prójimo, del hermano, de la hermana. Sufriremos quizás desilusiones de las autoridades de la iglesia. Pero usted debe de saber que ninguna autoridad, ningún pastor está exento, voy a decirlo, de cometer alguna falta. El único perfecto se llama Jesús, el Hijo de Dios, al cual usted y yo hemos creído. Usted debe de seguir adelante. Usted debe de seguir avanzando. Usted debe de seguir conquistando. Si hay momentos de silencio en la vida, es porque Dios está trabajando, como dice esa alabanza. Es porque Dios está trabajando algo en su vida. Muestra de ello es este pasaje. ¿Por qué me has desamparado? Si era el único que tenía. Las personas lo han abandonado. No había nadie que le diera palabras de aliento. No había nadie que le susurrara al oído a Jesús y decirle: yo estoy contigo, guerrero valiente. No. Él sentía que su padre lo había desamparado. Él luchaba con la naturaleza divina, pero también luchaba con la naturaleza humana. Se estaba desangrando. Pero es ahí donde cobra tanto valor la cuarta frase que Jesús pronunció desde el Calvario, diciendo: ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirle algo a ustedes: Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha desamparado. Su respaldo está día y noche sobre nuestra vida. Su respaldo está para tu familia, está para tu vida. Pero tienes que creer.
que no está solo. Vamos a la quinta frase. Juan capítulo 19, versículo 26. Juan capítulo 19, versículo 26. 28, perdón. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, están leyendo, ¿verdad, hermanos? Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta frase que nosotros encontramos desde el Calvario es pronunciando la palabra tengo sed. Como el hombre, como este Dios, que después de esas 3 fiestas pronunciadas en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, como en el último y gran día de la fiesta, Él se pone en pie y dice estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba ahora. Como a la mujer samaritana le había dicho: si tú bebes de esta agua que te da este pozo, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, jamás tendrás sed. Porque ahora en el Calvario Él está diciendo: tengo sed. Ahí comprendemos entonces en esta frase de que Dios no era una persona como normalmente nosotros pensamos. Él tenía toda la autoridad para abrir en ese momento un hoyo y tragarse vivos a los que se estaban burlando de Él. Pero al pronunciar esta frase, tengo sed, nos está diciendo que Él se había hecho humano para rescatarnos a cada uno de nosotros. Como el Dios que podía pronunciar con toda autoridad: el que quiera de esta agua nunca más volverá a tener sed, y esos ríos de agua viva fluirán. Pero ¿por qué ahora Él se ve en la necesidad de decir esta frase, tengo sed? Mostrándonos que Él se hizo humano al igual que nosotros, mostrándonos que así como nosotros estamos sufriendo en esta tierra, Él vino a sufrir también, mostrándonos que en eso del sufrimiento también Él se compadeció con cada uno de nosotros, mostrándonos que es muy importante lo que Él había venido a hacer en esta tierra. Al igual que nosotros tenemos una misión. Usted ni se imagina lo que usted tiene que hacer en esta tierra. No estoy hablando de su trabajo, no estoy hablando de terminar sus estudios. Todo eso es bueno, pero eso un día que lleguemos a la presencia de Dios, eso se va a acabar. Todos tenemos una misión en esta tierra, un propósito, y Dios ahora lo está cumpliendo. Dios ahora está llegando al extremo, no solamente del perdón, sino del amor para toda la humanidad. Siguiente frase, por cuestión de tiempo, la encontramos siempre en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo número 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La primera frase de ese versículo 30 es la que ahora yo le estoy mencionando, que es la sexta frase que el Señor dice desde el Calvario. Y la frase que dice es: consumado es. Como diciendo, llegó la hora, llegó el momento preciso por el cual yo vine a esta tierra. Hay de aquellas personas que Jesús más bien dice que hasta estando en la crisis de Galilea, hasta estando en el huerto de Getsemaní, que Él se da cuenta que era el Hijo de Dios. Momento, si Él ha dicho, Él va a decir estas palabras: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para darla, pero tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me ha insistido, yo doy la vida. Yo doy la vida en rescate de muchos. ¿De qué quiero decirle con eso? Que cuando Él dijo la palabra consumado es, no solamente porque los profetas del Antiguo Testamento lo decían, sino porque Él venía con un objetivo claro, y era salvarle a usted. A mí, hermano, que soy sinvergüenza, sí, a usted, pícaro sinvergüenza, pero vino por lo más vil de este mundo.
Él no vio a las personas que estaban íntegras en la ley como los fariseos. Él vino por lo vil, se sentaba con los publicanos, con las rameras a comer. Él vino para rescatar a lo que este mundo había desechado. Así, si usted se siente gigante en este mundo, pues allá usted si se siente gigante. Pero este mundo un día va a pasar y todos sus deseos. Pero aquel que hace la perfecta voluntad de Dios, esos permaneceremos para siempre. Tranquilo, no se enoje. No lo dije por usted, que eso de pícaro, sinvergüenza, lo dije por los de la radio. Porque sé que no se está oyendo en la radio, porque no hay luz. Pero sí, el Señor está declarando: consumado es. Como diciendo, llegó la hora, llegó el momento de que esto que habíamos planificado, Padre, se cumpla. Esto de la salvación, mis queridos, no es un invento que Dios se le ocurrió porque ni modo, esta bendita Eva se comió la manzana antes de tiempo. No, desde antes de crear a la humanidad, Dios ya sabía que iba a mandar a un libertador, que iba a mandar a su Hijo, el Hijo de Dios. Quiero terminar con la última frase. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Esa es la última cita y la última frase que nosotros encontramos. 23, versículo 46. Entonces Jesús, léalo conmigo fuerte. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se cumplió, hermano. Pero oiga cómo lo dice: clamando a gran voz. Había fuerzas todavía para clamar a gran voz. Mucha sangre había vertido sobre él, la corona de espinas, lo que los soldados romanos lo habían injuriado, le habían pegado. Pero todavía dice en la última frase, exclamando, gritando a gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregándole ahí las llaves a su Padre Celestial, que su misión había sido cumplida, que Él había venido para rescatar a toda esta humanidad. Pero yo quiero decirles en este momento que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Consumado es. Inmediatamente clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Se acabó. En ese momento es donde las personas pensaban, fariseos, publicanos, saduceos y toda esa clase del Sanedrín: ganamos, ya ves que no era el Hijo de Dios. Todos se siguieron burlando. Todavía se oscureció, hubo tinieblas en la hora novena, el velo del templo se rasga. Termina toda la historia del Antiguo Testamento bajo el cumplimiento. Por eso cuando la Biblia siempre hace referencia, marca un antes y un después de esta crucifixión. Dice antes de Cristo o después de Cristo. O sea que el acontecimiento que ahora hemos leído y estas frases cobran mucho valor para la historia de la humanidad. La pregunta es: Dios vino con el propósito y lo cumplió. Usted tiene una vida. ¿Y qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Cómo está demostrando usted que Dios está con usted? ¿Cómo está demostrando usted de que Dios le ha comprado a precio de sangre? ¿Cómo está demostrándole a toda la humanidad que verdaderamente usted es hijo de Dios? ¿Cómo está demostrando usted que verdaderamente usted camina bajo la cobertura del omnipotente Dios Todopoderoso? De esas frases nosotros recapitulamos: salvación, perdón de pecados, sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos y bendición para todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios, que creemos que Dios nos ha comprado
a precio de sangre. Entonces quiero cerrar. Estas frases desde la cruz siguen teniendo misericordia para aquellas personas que se han alejado del camino de Dios. Si tú te has desviado del propósito principal por el cual Dios te dio la vida, esta es una buena mañana donde Dios abre las ventanas de los cielos y te dice: ven a mí, ven pronto, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, el color que usted quiera, Dios está dispuesto a limpiar todas tus faltas, a arrojar los pecados, esas maletas de pecado que usted anda cargando, arrojarlos a lo más profundo del mar y nunca más recordárselos a ustedes. Bien vale la pena seguir a Cristo. Bien vale la pena seguir a Cristo. Bien vale la pena decir un fuerte gloria a Dios en esta mañana. Bien vale la pena darle la gloria a aquel que entregó toda su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos. Póngase de pie y levante sus manos al cielo, por favor. ¿Quién dice que merecías el perdón la primera vez? Ninguno de nosotros. Y como el último, decía Pablo, y como el último de los apóstoles, se me apareció a mí. El Señor ya ratos se está apareciendo en tu vida. El Señor ya ratos está apareciéndote en tu corazón y ministrándote. ¿Cómo puedes estar indiferente a la voz de Dios? ¿Cómo puedes sentirte indiferente a la voluntad, al socorro que Dios te está dando, a la bienaventuranza que Él nos da de ser llamados hijos de Dios? Las personas se seguían burlando, aun cuando Él pronunció las palabras desde el madero: consumado es, y entregó el Espíritu. Lo que no sabían era que pasaban 24 horas, pasaban 48 horas, pasaron 3 días, pero al tercer día mi Cristo resucitó. Pero al tercer día Él venció la muerte y resucitó, cumpliendo que por medio de esa resurrección, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en el Gólgota, usted y yo encontramos la salvación, el perdón de los pecados, la sanidad para nuestra vida. ¿Qué le parece si levantas tus manos al cielo y le das gracias a Dios? Él pudo elegir a muchas personas, pero te eligió a ti. Él pudo elegir a muchas personas que andan en mucha miseria, en mucha maldad, pero nos eligió a nosotros. Te eligió a ti, señorita, caballero, te eligió a ti. Y te eligió no con cualquier precio, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso en esta hora yo quisiera que en lo que ustedes están orando, llamar a aquellas personas que se han alejado del camino de Dios y que hoy comprenden el propósito por el cual Dios vino a esta tierra, y es a perdonar sus faltas, nuestras faltas, para perdonarnos a cada uno de nosotros. Si hay alguna persona que necesita venir a los pies de Cristo Jesús, sálgase de su lugar y venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Si hay alguna persona que dice: hermano, yo probé de todo ya, probé cantidad de religiones, pero ahora yo quiero entregar mi vida. Qué bueno que hay una vida, bienvenida. Si usted es de las personas que dice: mire, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, yo antes, cómo Dios me usaba, pero se alejó. Ahora hoy tiene que venir usted, porque la Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso le desafío en esta mañana a que usted venga a los pies de Cristo Jesús, a que usted venga y reconozca su necesidad, su estado espiritual. O si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, o si usted nunca le ha entregado su corazón al Hijo de Dios, y quizás gusta de muchas bienaventuranzas,
Quizás gusta de algunas cosas que hacemos dentro de la congregación, pero no basta con gustarle a usted. Basta con que Cristo venga y tome control total de nuestra vida. Mientras usted sigue pidiéndole al Señor oportuno socorro, ¿qué le parece si le pedimos al Señor: renuévame, ya no quiero ser igual? Renuévame, oh Dios, y pon en mí tu corazón. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Levanta tus manos al cielo. El Señor está aquí en esta mañana. El Señor está en este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos, díselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Eso es, decláralo, decláralo. necesito